La teletransportación, ese concepto que evoca la imagen de un ser humano disolviéndose en energía brillante para reaparecer instantáneamente a años luz de distancia, ha sido durante mucho tiempo el sueño dorado de la ciencia ficción. Representa el desafío definitivo a las barreras del espacio y el tiempo. Si bien la visión de la desintegración de la materia compleja sigue siendo firmemente una fantasía futurista, la ciencia real ha logrado avances revolucionarios e indiscutibles en el ámbito de la teletransportación cuántica. Es fundamental comprender que este milagro de la física moderna, que ya se ha demostrado experimentalmente a lo largo de cientos de kilómetros y más allá de la atmósfera terrestre, no implica la transferencia instantánea de materia física, sino la transferencia pura y perfecta de información cuántica. La capacidad de teletransportar objetos macroscópicos complejos, como una taza de café o un ser humano, se encuentra a décadas, o incluso siglos, de distancia de nuestra tecnología actual. Sin embargo, la base teórica y experimental para este fenómeno, que sienta las bases de una nueva era tecnológica, ya ha sido sólidamente establecida. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer pilar conceptual que debe asimilarse es la naturaleza de la teletransportación bajo el marco de la mecánica cuántica. Es, estrictamente, la transferencia de un estado cuántico, es decir, la información completa de una partícula, de una posición a otra. No se trata de mover un cuerpo físico del punto A al punto B, sino de mover la descripción exhaustiva, única y completa de ese cuerpo. Para cualquier partícula subatómica, como un fotón, partícula de luz o un electrón, su estado cuántico es el conjunto de todas sus propiedades intrínsecas, su posición, su momento y propiedades fundamentales como el spin o la polarización. Este estado es la identidad total de la partícula. Lo que hace que el reino cuántico sea tan peculiar es el concepto de superposición. Antes de ser medido, el estado de la partícula no está fijo, sino que existe en una combinación de todos los estados posibles simultáneamente. La teletransportación cuántica es el proceso de capturar esta identidad de superposición en el origen y recrear una partícula idéntica, con esa misma superposición de identidad, en el punto de destino. La física cuántica impone una estricta prohibición a la copia simple de información cuántica. El teorema de no clonación cuántica, postulado en la década de 1980, establece que es imposible crear una copia idéntica y perfecta de un estado cuántico arbitrario y desconocido. Si escanear, copiar y pegar un estado cuántico fuera posible, la información podría ser copiada indefinidamente. La naturaleza, sin embargo, lo impide. Esta crucial restricción tiene una consecuencia directa en la teletransportación. Para recrear la partícula en el destino, la partícula original debe ser destruida o alterada irreparablemente en el proceso de medición. Esto garantiza que solo exista una copia del estado cuántico en cualquier instante, preservando las leyes fundamentales de la física. No es un escaneo y una impresión, es una transferencia que anula el original. La teletransportación de la información es factible gracias a un fenómeno que Albert Einstein llamó, con desdén, acción espeluznante a distancia, spooky action at a distance. El entrelazamiento, o enredo. El entrelazamiento ocurre cuando dos partículas se crean o interactúan de tal forma que quedan intrínsecamente vinculadas, compartiendo un único destino cuántico, sin importar cuán grandes sean las distancias que las separen. Si se mide una propiedad de la partícula 1, por ejemplo, su spin resulta arriba, la partícula 2, su gemela entrelazada, asume instantáneamente la propiedad correlacionada, en este caso, spin abajo. Este vínculo se mantiene incluso si las partículas están separadas por millones de kilómetros. Este fenómeno es la columna vertebral de la teletransportación cuántica. El proceso requiere tres partículas clave. Partícula A, el original, la partícula cuyo estado cuántico se desea teletransportar. Partículas B y C, el par entrelazado. Las dos partículas que han sido entrelazadas. La partícula B se lleva al punto de origen, junto a la partícula A, y la partícula C se lleva al punto de destino. El mecanismo de teletransportación cuántica se desarrolla a través de tres etapas distintas. Paso 1. Interacción y medición de Bell. En el punto de origen, el emisor somete a la partícula A y a su compañera entrelazada, la partícula B, a una medición especial conocida como medición de Bell. Esta medición codifica la información de la partícula A en la partícula B, destruyendo simultáneamente el estado original de la partícula A. El resultado de esta medición no es cuántico, sino información clásica, una secuencia de ceros y unos. Esta información clásica es enviada por un canal de comunicación estándar, como una fibra óptica, al punto de destino. Paso 2. El salto instantáneo. Transferencia cuántica. Debido al entrelazamiento entre la partícula B y la partícula C,
La medición realizada en B provoca un cambio instantáneo en el estado cuántico de la partícula C en el destino. Esta es la transferencia de la información cuántica, un proceso que no está limitado por la velocidad de la luz. Paso 3. La reconstrucción. Decodificación. En el punto de destino, el receptor utiliza la información clásica, la clave de decodificación, recibida en el paso 1 para aplicar una transformación específica a la partícula C. Esta transformación corrige el estado alterado de C, haciendo que adopte exactamente el estado cuántico original de la partícula A. Se ha recreado una réplica perfecta de la identidad de A. Dale-like. Dale, suscríbete y comparte. La gran paradoja del sistema es que, a pesar de que la información cuántica viaja aparentemente de forma instantánea gracias al entrelazamiento, la información clásica, la clave, necesaria para la reconstrucción, debe viajar a una velocidad igual o inferior a la velocidad de la luz. Esto confirma que la teletransportación cuántica no puede violar la relatividad especial y no puede utilizarse para la comunicación superlumínica de materia o información. La teletransportación cuántica se demostró con éxito por primera vez con fotones en la década de 1990. Desde entonces, ha pasado de ser un experimento de mesa de laboratorio a una hazaña de ingeniería a escala planetaria. Los científicos han establecido récords de teletransportación en 3 entornos principales, demostrando su robustez: Tierra, fibra óptica. Se ha teletransportado estados de fotones a través de cientos de kilómetros de fibra óptica. El desafío aquí es la atenuación y la pérdida de fotones debido a la dispersión de la luz en el material. Tierra. Espacio abierto. Investigadores han logrado la teletransportación a través de cientos de kilómetros de espacio abierto. Por ejemplo, entre 2 picos montañosos en las Islas Canarias, utilizando potentes haces de láser. Esto valida la posibilidad de crear redes cuánticas terrestres a gran escala. Espacio-tierra. La proeza del Micius. El hito más trascendental fue logrado por el equipo chino utilizando el satélite Micius. Este satélite fue diseñado para distribuir pares de fotones entrelazados entre el espacio y la Tierra. En el año 2017, el equipo teletransportó con éxito estados cuánticos de fotones desde una estación terrestre hasta el satélite, ubicado en órbita a 1200 kilómetros de distancia. Esta demostración establece de manera innegable la viabilidad de una Internet cuántica global e inherentemente segura. La investigación no se ha limitado a los fotones. Los científicos han logrado teletransportar los estados cuánticos de partículas más complejas y con masa, como átomos y electrones contenidos en circuitos superconductores. En estos casos, lo que se transfiere es la polarización, o el estado de spin del electrón o átomo, la partícula A, que se replica en un electrón o átomo gemelo. Aunque no se trata de la teletransportación de la masa atómica en sí, es un paso vital, ya que los átomos son los bloques fundamentales de la materia. La pregunta persistente es: ¿qué tan cerca estamos de teletransportar un objeto macroscópico, como una silla o un ser humano? La respuesta, basada en la física actual, es extremadamente lejos. La limitación crítica no es de principio teórico, la teletransportación es posible, sino la cantidad de información a gestionar. Un ser humano es un objeto de complejidad inimaginable, una vasta colección de átomos organizados en moléculas, células y estructuras complejas. El conteo atómico. El cuerpo humano promedio se compone de aproximadamente 7 sextillones de átomos, un 7 seguido de 27 ceros. El estado cuántico total. Para teletransportar a una persona, la máquina necesitaría capturar y transferir el estado cuántico exacto de cada uno de esos 7 sextillones de átomos y todas sus interacciones, incluyendo los enlaces químicos y los estados de superposición. Volumen de datos. El volumen de información cuántica necesario para codificar este estado es astronómico. La capacidad de almacenamiento y transmisión de datos requerida supera con creces cualquier tecnología concebible hoy en día. Se estima que, incluso simplificando la información, se necesitarían billones de veces la capacidad total de Internet para transmitirla. Por lo tanto, la teletransportación macroscópica es un problema de ingeniería y tecnología que es, a día de hoy, insuperable. Aun si se pudiera construir una máquina para escanear el estado de 7 sextillones de átomos, la medición de un estado cuántico lo altera inevitablemente, según el principio de incertidumbre de Heisenberg. Como se mencionó, para que la copia sea perfecta, el original debe ser destruido durante el escaneo. Desde una perspectiva puramente física, esto representa el final de la persona original. Desde una perspectiva biológica, filosófica y de identidad, esto plantea profundos dilemas. ¿Es la réplica exactamente la misma persona? ¿O una copia perfecta de la conciencia de alguien que ha dejado de existir? A pesar de que la teletransportación humana permanece en la ciencia ficción, la teletransportación cuántica de partículas ya está impulsando la segunda
segunda revolución cuántica, con implicaciones directas en la comunicación y la computación. El impacto práctico más significativo es en la criptografía cuántica, específicamente en la distribución cuántica de claves. Esta tecnología aprovecha el principio cuántico de que cualquier intento de espiar, medir, un estado cuántico entrelazado lo alterará instantáneamente. Esta alteración es detectable de inmediato por el emisor y el receptor. La teletransportación cuántica, al ser un medio para mover información cuántica de forma segura, es una pieza clave para construir una Internet cuántica completamente inquebrantable. Las comunicaciones se vuelven intrínsecamente seguras por las propias leyes de la física, una seguridad imposible de lograr con la criptografía clásica actual. La teletransportación cuántica es también fundamental para escalar la computación cuántica. Para construir ordenadores cuánticos más grandes y potentes de lo que un solo chip puede manejar, será esencial vincular y compartir información cuántica, qubits, entre dos o más procesadores cuánticos separados geográficamente. La teletransportación proporciona el mecanismo necesario para transferir qubits entre estos nodos con la velocidad y la fidelidad requeridas para que operen como un único sistema. En conclusión, la teletransportación experimental es una realidad científica, aunque es una transferencia de información, no de materia. Se basa en el extraño y poderoso fenómeno del entrelazamiento. Con demostraciones exitosas a miles de kilómetros, los científicos han sentado las bases para una revolución tecnológica que transformará las redes de comunicación y la capacidad de cómputo. Aunque la teletransportación de un ser humano sigue siendo un concepto de ciencia ficción, el dominio de la teletransportación cuántica está cambiando irrevocablemente el curso de la tecnología en el siglo XXI. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.